de diciembre, el último del año. Y yo encantada y muy feliz de poder tener en este episodio a una persona que admiro mucho, que estimo bastante, sobre todo tiene mucha hay mucha coincidencia en los temas, habilidades y demás que compartimos, y esto pues ayuda bastante para poder presentar a una persona que nos va a compartir un montón de experiencia en este tema que pues como ustedes vieron en el título del episodio, comunicar para conectar. ¿Por qué nosotros como líderes necesitamos esta comunicación, esta habilidad? Y sobre todo, ¿por qué el lenguaje mismo ayuda a transformar? Entonces, vamos a hablar de cosas bien interesantes en relación a este tema. Y reitero, la persona que está conmigo, pues es una persona con vasta experiencia y conocimiento en ello, y van a ver, me van a pedir más episodios con Enrique. Él, tal cual, es Enrique, ya les va a contar, no es Enrique Luba, su nombre artístico es Luba, y yo lo supe después porque siempre le ponía así su apellido, hasta que me dijo, no, no soy Luba, pero nos va a contar él. Me encantaría, Enrique, que pudieras saludar a la audiencia y sobre todo, pues también empezar a conectar contigo desde quién es Enrique. A ver, muy buenos días, te cedo el micrófono. Hola, Gloria, buenos días a ti en este momento y saludo también a la gente que en algún momento vaya a ver el video. Les digo buenos días, tardes, noches, madrugadas, según sea el momento en el que estén visualizando este video. Y realmente sí estoy primeramente agradecido por la consideración y por lo que estabas comentando. Y es que comunicar es básico. O sea, comunicar es realmente un elemento necesario para poder. Qué bonito título, conectar con las personas, porque a partir de esa conexión se puede generar un crecimiento. Y bueno, justamente me dedico a la capacitación desde hace 20 años, casi 21 ya, pero últimamente me he enfocado en este tema, precisamente, en la comunicación y tan importante que es comunicar, porque, bueno, comunicación tiene que ver con muchas áreas. Por ejemplo, doy cursos de hablar en público, que es comunicar una persona con otras. Y les digo, ya cuando están ahí, el curso no es de hablar en público. Yo uso esa manera porque es más comercial y se entiende bien, ¿no? Pero realmente de lo que se trata no es de hablar en público solamente, sino de comunicar a un grupo de personas. Y para comunicar, no necesariamente necesitamos hablar. O dicho de otra forma, comunicamos no solamente hablando. Si yo te hago así, no estoy hablando, pero ya estoy comunicando. Ahora, me parece que tendremos que empezar entonces por definir qué es comunicación. ¿Te parece? Porque, bueno, Adelante. comunicación viene desde qué es comunicación y el origen etimológico, porque a mí me encanta siempre manejarlo así. Cuando queremos definir algo o entender algo, hay que irnos al origen. Y eso ayuda mucho para ir comprendiendo lo que viene. Entonces, comunicación viene del latín comunicare, que significa poner en común. Para que haya una comunicación, tenemos que poner en común. Si ahorita este video lo llegan a ver en Corea, en China, en Japón, y nos están viendo, difícilmente va a haber una comunicación, porque no tenemos, en este caso, el idioma en común. Nos pueden estar viendo y se pueden dar una idea de qué estamos hablando por las manos y lo que estamos haciendo y las sonrisas, pero cuando nos falta un elemento, el código, que es un elemento de la comunicación, y no lo tenemos en común, la comunicación se va a dificultar. Y cuando dos personas entran en un conflicto, en una discusión, también parece que no tienen puntos en común. Y entonces la comunicación se dificulta porque una persona tiene una idea, la otra otra, y no se ponen en el lugar de la contraparte, no encuentran ese punto en común
y la comunicación se dificulta. Entonces, etimológicamente, ese es el origen de la comunicación, de la palabra me refiero, de la palabra comunicación, poner en común. Si nos queremos comunicar con otras personas, habría que encontrar ese punto en común para a partir de ahí ya se dé esa comunicación. Ahora, ¿qué es comunicación? Transmitir mensajes, puede ser, transmitir información, dar y recibir mensajes, ¿no? Ya, y ya podemos entrar a otras cosas más teóricas, emisor, receptor, mensaje, contexto, código y retroalimentación. Pero entonces tratamos de eso, ¿no? ¿Qué es comunicación? Es transmitir mensajes en el que damos y recibimos. Porque inclusive la comunicación se da, insisto, aunque no al menos. Sí, tú y yo ahorita estamos comunicándonos y yo estoy hablando, pero tú también estás comunicando. En el momento en que estás haciéndolo así, o veo que me estás viendo, entonces ya hay una comunicación también de ti hacia mí, y eso que tú me estás hablando. Cuando, si estamos, yo estoy hablando y veo que tú estás distraída y te volteas a cada rato, también estás comunicando algo, que no es el caso, ¿no? Pero es un ejemplo. Y a veces, sí, comunicar no solamente es hablar, podemos dar mensajes aún omitiendo las palabras. ¿Cómo ves, Mari? Pues es que empezaste con todo, ¿eh? Con la masterclass, Enrique. Genial. Eh, Me gusta mucho todos los cursos que imparte Enrique, sí tienen que ver tanto con esta parte cognitiva de a ver cuál es la base, de dónde viene etimológicamente, y yo creo que todo lo que él comparte en estos talleres, en estas capacitaciones, ya se vio aquí en este episodio, porque qué interesante y qué padre que desde un inicio nos empieces como a delimitar. A ver, vamos a hablar de comunicación, pues a ver, es esto, esto y esto. Y todo lo que estás diciendo tiene muchísima razón. Comunicamos de cualquier manera, no solamente con el lenguaje, sino también con los ademanes, también con la forma en cómo anda vestida, lo que vimos la semana pasada. Entonces, todo comunica y a mí me gustaría como ir unos dos pasitos atrás de Enrique, porque si bien nos dijo que pues él se dedica a la capacitación, que él está apartando para estos temas, hay algo que resuena mucho con él y lo mencionó, o sea, ya tiene 20 años que manejo estos temas y que a lo mejor el título que tú contemplas, que es hablar en público, pues así lo llamas para que puedas atraer a más personas, sin embargo, es es un todo, ¿no? El taller que tú das es pues, compartir información de manera integral para que realmente se logre comunicar asertivamente. Entonces, qué padre que empezamos como con estas definiciones, con estos conceptos, con esta diferencia entre comunicar y comunicación. Pero a mí me gustaría conocer un poquito de Enrique, en qué momento, y yo creo que aquí es cuando empezamos como a hacer este match, ¿no? Entre la persona invitada, en este caso Enrique, pero que nos pudieras platicar un momento en tu vida que te hizo entender por qué era importante comunicar. ¿De dónde surge esta necesidad de querer compartir hacia los demás la mejor forma de comunicar? Es que nos podemos ahorrar tantos problemas a partir de una buena comunicación y o se pueden generar muchos problemas a partir de una comunicación ineficiente. De alguna manera a mí se me facilitó desde que era niño entender las cosas y cuando las entendía las podía una clase, el maestro daba la clase y algún compañero no entendía, a veces era conmigo. Oye, ¿qué quiso decir? Y pues yo le daba un sate y ya le explicaba. Ah, no es cierto. No, pero ya le explicaba, le decía, mira, decía así. Y algo que me ayudaba mucho es que mi padre lo aplicó conmigo. Él cuando me explicaba algo, me decía, me explicaba la situación, el problema o lo que había que explicar.
Pero al final me decía, es como si, y me ponía un ejemplo de la vida práctica. Es como si yo voy a la tienda y pido, o sea, cosas muy sencillas que entonces a mí me hacían entender mejor. Y de esa manera yo lo empecé a hacer, o sea, de manera natural. Y son cosas que se le daban en el momento. Él nunca se dedicó a esto, él tuvo un trabajo muy distinto, pero yo estoy convencido que si hubiera querido, pudo haberse dedicado a esto porque era muy, muy hábil para comunicar, para hablar, para darse a entender. Entonces, fue como un ejemplo para mí, el ver que él tenía esa habilidad. Él y mi mamá, ambos tenían como, en la familia cuando había una fiesta, un convivio, Navidad, ellos eran los que organizaban a la familia. Entonces, pues ya como que se me quedó que así es, ¿no? O sea, como que nos toca eso, asumir eso, ¿no? sé. Y entonces yo veía ellos cierto liderazgo y que ellos decían, organizaban, o sea, les ocurría algo en la casa y luego decían, el domingo que veamos a la familia les decimos. Y entonces lo hacían y casi siempre se hacía lo que ellos proponían. Entonces entendí que es bueno comunicar y mi padre me enseñó también que la empatía ayuda mucho. Me hizo ver que la simpatía genera empatía. Para que una persona pueda conectar con las otras personas, ayuda mucho generar la simpatía, caer bien. Y no se trata de ser estardero o de fingir a alguien que no somos. No, no se trata de eso. Se trata así de observar, de identificar qué puntos puedo tener en común con la persona, hacerlo notar y a partir de ahí, a partir de esos puntos en común, generar la simpatía. Y esa simpatía, insisto, va a generar empatía. Y a partir de ahí se generan conexiones, se generan amigos. Cuando yo trabajo con alguna empresa, trato de llevarme bien con los jefes, con el dueño, con el gerente, y de llevar bien, y de ser amable, de ser cordial, y hacer algunas bromitas si se da en momentos, en la situación, porque en verdad tener esa simpatía ayuda a generar la conexión, a generar empatía y a partir de ahí. Entonces, a mí me daba, voy a comentar algo que a lo mejor tiene que ver, y creo que sí tiene que ver con lo que me decías. A mí cuando yo tenía 14 15 años y que íbamos a hacer una reunión los amigos, casi siempre me mandaban a mí a convencer a los papás si no dejaban ir a algún niño o algún chavo de grupito. Porque decían, tú sí vas a convencer, ¿no? Porque yo llegaba con mi papá y, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, oigan, mire, vamos a hacer, vamos a estar bien, tranquilos, va a estar muy tranquilo. Y empezaba a hablar, a hablar, a hablar. Y yo hablaba de las cosas que al papá le interesaba. Que el niño estuviera seguro, que no íbamos a hacer cosas malas, que iba a haber adultos. Yo enfatizaba eso, porque entendía que era lo que le interesaba al papá y que por eso no dejaba ir al amigo o a la amiga, y generalmente tenía buenos resultados. Me decían que era muy, bueno, persuasivo, ¿no? Pero que podía conectar. Y te cuento un secreto, Nadia, así que, pues aquí estamos aquí entre nos, ¿no? Pero a mí mis amigos de aquella época me decían el mustio, mustio, porque me decían, tú eres con los papás así muy bien portado y muy, muy, muy formal, pero ya con ellos pues era muy relajiento, ¿no? Como era en el suelo, como era. Pero yo creo que identificar y adaptarse al momento es importante. O sea, adaptarse. Con mi etapa tenía que ser así porque era lo conveniente. Con mis amigos era cotorrear y hacer bromas y divertirme y bailar y cotorrear porque pues de eso se trataba. Entonces, también mi padre me decía mucho eso. Si estás en la escuela, pon atención. Si estás en una fiesta, ponte a bailar. Pero no confundan los momentos. Entonces, identificar es muy importante para partir de eso identificar, adaptarse y tener una buena comunicación. Oye, ¿cuántos consejos nos estás dando en tan poquitos minutos? Em, yo puedo rescatar muchísimas cosas de lo que acabas de decir ahorita, pero a ver, como que vamos desmenuzando el asunto. Em, considero, ¿eh?
digo, es mi percepción, pero en ocasiones muchos decimos que tenemos esa habilidad para poder comunicar, ¿no? O que nacimos con ese don. Entonces ya nos dimos cuenta, en el caso de Enrique, que pues sí, traía ese don ya y lo traía desde los papás, ¿no? Ese liderazgo, ese influir, ese organizar, ese... Entonces como que sí pudiera ser que se vaya heredando. Pero conforme ibas hablando, yo iba escuchando otras habilidades que también quizá las tenemos y solamente es ir como puliéndolas para que podamos tener una comunicación efectiva y asertiva. Me gustaría resaltar varios elementos que mencionó Enrique y que también ustedes que están aquí muy al pendiente de este episodio, compartir en los comentarios si escucharon algo adicional a lo que yo les voy a decir o también hacer como este feedback de qué le pudo hacer falta a Enrique en esta información. Pero hay puntos muy interesantes que menciona Enrique para la comunicación, ¿no? Y habla de la parte de la empatía, habla de la parte de el observar, ¿no? Lo acaba de decir ahorita al final, o sea, hay que observar el entorno para saber cómo nosotros vamos a poder tener la plática con alguien y sobre todo cómo pues podemos hacer como ese match, ¿no? Cómo podemos hacer en qué tenemos en común. Entonces, la observación, la escucha, la empatía y esta frase me encantó, ¿no? De ser simpático, pasa lo empático, ¿no? ¿Cómo lo mencionaste, Enrique? A ver. Ah, Sí, yo estoy convencido que la simpatía genera empatía. eso, ¿no? Y entonces nosotros a veces estamos como con ese de, pues qué tal si mejor no digo nada o yo soy todo seriedad, ¿no? Entonces, eh, cerraste con algo muy interesante que comentaste en todo, como que para todos los lugares hay una forma de comunicarnos, ¿no? Si es estar con los amigos, pues tenemos que actuar a lo mejor de otra forma, pero tenemos que saber también el contexto en donde nos vamos a comunicar. Entonces, qué interesante, qué buenos consejos me estás compartiendo y también a cada uno de los que estamos escuchando este episodio. Y sobre todo, si estamos interesados en cómo empezar a comunicar, yo considero que estos elementos son básicos para poder empezar a identificar qué nos está haciendo falta. Pero, pues a mí me gustaría seguirle preguntando a Enrique para que nos pueda compartir también su pues su experiencia en estos temas y nuevamente pues estar aquí como muy al pendiente de esos consejos que nos va dando. Eh, si bien Enrique ya tocaste un poquito la parte de las habilidades y lo bonito que es comunicar, a mí me gustaría que nos fuéramos al otro extremo. A ver, dime qué verdad incómoda existe sobre la comunicación. O sea, ¿qué no aceptamos acerca de la comunicación y cómo es que tú has podido coachar o ayudar a las personas que están en tus talleres en estos temas? Hay elementos que dificultan la comunicación y me parece que uno de los más importantes es el tema de la seguridad. A veces una persona no comunica porque, pues por esa inseguridad, no quiere ser señalado o cree que no tiene la capacidad, la habilidad. Algunas veces sí sucede que no tiene ese desarrollo de la habilidad y en ese sentido prefiere omitir, prefiere no hacer, prefiere retraerse y es algo que va limitando. Me da miedo a veces comunicarnos, nos da miedo levantar la mano, decir, por ese miedo al juicio. Y, y es que bueno, yo lo que les llego a comentar a la gente es que es natural, o sea, tampoco está tranquilo. Y hay gente que a lo mejor su entorno no les favoreció para que tenga desarrollada la habilidad. Puede ser, porque el entorno es importante. Pero también es cierto que si alguien no la ha desarrollado, no la tiene y tiene 15, 20, 30, 40, 50 años y no la tiene, no quiere decir que no la va a tener. Es decir, es algo que se puede desarrollar.
las personas que no la tenemos, que no se tienen o que no la tienen, pues no estoy destinado ya a decir, ah, pues ni modo, y pobre de mí, es mi destino y así. Origen no es destino, no necesariamente. O sí, pero ya es decisión de cada uno. Hay maneras de desarrollar, hay maneras de aprender, hay mucho material, hay libros, hay videos, hay podcasts como el tuyo, donde ahorita estamos hablando de estos temas específicamente, pero el de esos 8 días también tiene que ver con esto. Y vamos enriqueciéndonos y vamos aprendiendo. Y hay talleres, hay cursos, y no solamente los míos, ¿no? O sea, hay una gran oferta para que puedan ir aprendiendo y desarrollando. Pero es importante también, sí, que realmente identifiquen, que sí digan, sí me hace falta, pero, que es el primer paso, pero también que pongan acción. Algo que hacemos en el curso de hablar en público, hay una parte donde los felicito, porque realmente están yendo, están tomando acción, están queriendo desarrollarse. O sea, el desarrollo está al alcance de cualquier persona y la inseguridad viene pues porque todos tenemos inseguridades, todos tenemos algo, todos tenemos una historia, todos tenemos, pero también todos tenemos la opción de trabajarlo. Y a partir de esa decisión es donde puede venir el desarrollo. Identificar, avanzar, crecer, todo lo podemos hacer. Wow, muy interesante esta parte, pero también lo que estás diciendo que todos podemos desarrollarlo. Entonces, eh, pues quizá lo más complejo es la seguridad, ¿no? Creer que puedes hacerlo y es que estarnos saboteando es común en los seres humanos, ¿no? Yo siempre hablo del síndrome del impostor, siempre está presente y también en el tema de la comunicación, ¿no? Pero ahorita Enrique nos acaba de decir algo muy cierto. Si quieres hacerlo, pues solamente es practicarlo y ver qué herramientas tienes a tu alcance para poder lograrlo. Ya más adelante nos va a estar hablando de sus talleres, Enrique, porque a mí me encantaría que los que estemos cerca, o por qué no, si están dentro del país o fuera del país, si quieren tomar un curso con Enrique, pues que nos pueda compartir un poquito acerca de cómo se dan, en dónde se dan y demás. Pero, pues, en estos momentos que pues prácticamente vamos ya a la mitad de nuestro episodio, me gustaría que entráramos de lleno con con el arte de comunicar desde la conciencia. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones hay personas que son muy hábiles para hablar, pero como que esa habilidad a veces se malgasta, ¿no? O se va a un extremo no tan positivo. Entonces, a mí me gustaría que ahorita que tenemos aquí a Enrique y que domina estos temas de la comunicación, sí me encantaría que pudieras platicarnos de, de algunas estrategias o herramientas, yo creo que son herramientas, ¿no? Algunas herramientas que pudieran servirnos a los que estamos interesados en estos temas de la comunicación, que sirvan para comunicar desde la conciencia, que sirvan para comunicar desde la asertividad, ¿no? O sea, porque no es solamente por hablar, sino es ser empáticos, es ser sensibles, es decir las cosas en el momento en que deban de hacerse sin herir a los demás. Entonces, ¿qué nos podrías tú platicar, Enrique, para estos temas en relación a la comunicación? Yo creo que va desde pues esta diferencia de hablar y comunicar y todo lo que nos estás diciendo, pero te dejo como que este espacio para que nos puedas compartir. Hay una, ¿cómo decirlo? Como una fórmula, por así decirlo, no sé si estoy bien dicho, pero es como un triángulo que es patos, etos y logos. Esto viene de Aristóteles. Entonces es patos, etos y logos. Donde etos significa, bueno, patos significa credibilidad, credibilidad. Y etos significa eh, razonamiento y no, emoción. Y luego significa lógica.
Eso se lo digo a la gente cuando los capacito, pero no les doy la parte teórica porque puede ser demasiada información, ¿no? Pero bueno, aquí viene el caso. El punto es, o sea, para resumirlo y no hacer tanto rollo, es que cuando digamos algo, tiene más fuerza si hay lógica, si hay una razón, pero también hay otra parte como emociones. A la gente le pregunto, ¿qué diferencia hay entre una razón y un motivo? Razón y motivo. Y a veces pensaríamos que son sinónimos, se parecen mucho. Y ciertamente hay algunas cositas o tienen un puntos en común, pero razón y motivo. La razón viene del razonamiento y el motivo viene de la emotividad, de las emociones. Cuando estamos dando un mensaje, está bien dar razones, dar datos, dar estadísticas, dar cosas, sí, que son, según estudios, según cifras, ¿no? Estudios recientes nos dicen cosas lógicas, inclusive está bien, pero también hay que meterle la parte emocional. También es importante meterle emoción. La emoción conecta mucho. Y si únicamente damos puras razones, la gente puede decir sí tiene razón, pero no. O sea, nos ha pasado a veces que alguien viene un amigo con nosotros y nos platica un problema y que nos dice, yo no desde afuera puedo identificar cosas y le empieza a decir, le empieza a sugerir, le empieza a hablar y le dice varias cosas y el otro sí, tiene razón, sí. Y ya se da con que tiene razón. Pero al poco rato va a ir de hacer lo mismo, ¿no? Y tú dices, pero si me dijiste que tenía razón, o al revés, a lo mejor nos pasa a nosotros, ¿no? Que alguien nos dice algo y yo, sí, tiene razón, pero la razón no basta, porque la razón es la parte lógica, pero si a esa razón le metes emoción, tiene más peso el mensaje. Cuando quieras persuadir a alguien, sí dale razones, pero también dale motivos. También dale motivos, o sea, que vaya acompañado de ambos. Si diera razones y motivos, lleva más peso de información. Tiene más argumentos o es más impactante. Le digo a la gente, cuando generas emoción, estás del otro lado, ¿no? Cuando una persona habla en público, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está hablando bien en público? Porque la gente tiene tu atención. Si te pone atención es que le estás haciendo bien. Si la gente te deja de poner atención, es porque algo te está fallando y ya no lo estás haciendo correctamente. Y si le metes emoción en tu mensaje, la gente te va a poner atención. Entonces, la emoción genera conexión. También es que me encantan ese juego de palabras, esas cosas, ¿no? La emoción genera conexión. Y entonces, ¿de qué se trata? Lo decías hace rato, cómo comunicamos, cómo conectamos a través de la comunicación, generando emociones. Somos personas emocionales. Y la emoción también ayuda a desarrollar el carisma. Si tú eres una persona que genera emociones, eres una persona que vas a llamar la atención, que vas a tener fuerza. Emoción desde una sonrisa, desde una ocurrencia, desde que si estás molesto con alguien, tienes que hablar fuerte, tienes que decir, ah, caray, ya se enojó, ¿no? Sí lo voy a hacer. Tienes que generar tal vez la melancolía, la reflexión, pero tienes que generar emociones. Entonces buscamos dar razones y también motivos y la emoción genera conexión, pero te reto, inténtalo y luego nos platicas, luego nos dices qué tal te fue con eso. Pues ya nos diste como los ingredientes necesarios que podemos comenzar a trabajar para una comunicación consciente, ¿no? Dar datos lógicos, ¿no? Generar credibilidad a partir de ahí, pero también la parte emotiva. Y coincido bastante contigo en esta situación de que la comunicación tiene que ir como en este ciclo, ¿no? De dando hechos, pero también
pues buscando empatizar y como que vamos en este ciclo, ¿no? Emocional de lo bueno y después no tan bueno y después fíjate que pasó esto y demás. Entonces, me encanta porque hace 15 días justo platicábamos con nuestro querido amigo Ricardo también y, y hablábamos desde esta parte de la importancia de las habilidades de líder, que no todas tienen que ser lógicas, ¿no? Sino que también tenemos que buscar desarrollar las habilidades emocionales. Y ahorita en este episodio, pues nos vuelves a hacer mención de ello, que pues una habilidad tan importante, tan de poder transformar a los que tenemos cerca, que es la comunicación, también debe de llevar desarrollar estas dos habilidades, ¿no? La parte lógica, la parte de evidencia, de números, pero también la parte emocional. Entonces, si te has perdido alguno de estos episodios, yo creo que es un buen momento para comentarte que pues ahorita ya estamos en el episodio número 4, pero pues échale ahí clic y escucha los otros tres que también están buenísimos y que tienen que ver mucho con el desarrollo del líder y de estas herramientas que nos sirven desde la experiencia de un líder, ¿no? De un líder nato y pues también como cada uno de los invitados que hemos tenido, Enrique no es la excepción. Entonces, eh, pues con esta base que nos das de la parte lógica y la parte emocional, a mí me gustaría que pudiéramos ir platicando también, Enrique, la parte del lado humano, ¿no? O sea, no siempre nos va a salir a la perfección la comunicación. Hay veces que la regamos y que decimos, carajo, ¿por qué lo dije? ¿No? O sea, ya en soledad y en la introspección y dices, en ese momento no tuve que haberlo dicho. O todo lo contrario, ¿no? También nos pasa de, chin, hubiera dicho esto en ese momento, ¿por qué no se lo dije? ¿No? Entonces, también suele darse esa parte en donde nos regañamos y nos latigamos, ¿no? Y decimos, lo hicimos mal. A mí me gustaría pues en esta respuesta que me vayas a dar, Enrique, que nos pudieras platicar un poquito cómo podríamos, primero, a lo mejor sostener conversaciones difíciles y, y tú qué consejo nos podrías dar en estos temas de hábitos emocionales, de aprender a soltar cuando la regamos en la comunicación, ¿no? O sea, no estarnos ahí flagelando el que lo hicimos mal o por qué no lo hicimos de una forma mejor. Sí, qué importante lo que mencionas, porque la emoción, ya lo estábamos diciendo, pero nos genera mucho. Y bueno, ahorita te voy comentando lo que me dijiste, pero también estabas hablando en la acordada que en la comunicación también podemos tener el error de pretender ser uno el centro de la conversación, que ayuda mucho para comunicarnos con las personas, para generar simpatía, dejar que la otra persona sea el niño del bautizo, que sea el niño de la fiesta, que sea en torno a él. A la gente le gusta hablar de sí mismo. A la gente nos gusta. Entonces, a veces cometemos un error que alguien te dice, ay, es que estaba enfermo, hay gente que me sentía muy mal, y te hace ese comentario, y uno puede decir, ay, sí, yo también, fíjate que yo también ayer me enfermé y me dio, y así como que ya secuestramos la conversación. Y a lo mejor podemos decir a manera de, es que quiero generar empatía, ¿no? Pero a veces es un pretexto nada más. O sea, la empatía es un pretexto para secuestrar o apoderarte de la conversación y que ahora se trate de ti. Y tenemos que tener cuidado en que eso no pase, porque si el otro día se está riendo, te está contando algo, aprovéchalo. Y desaprovechamos esa oportunidad. Y si se vale que digas, ay, sí, es que hace estos fríos, estos cambios de temperatura, a mí también me pasó, pero ¿tú qué hiciste? ¿Qué te estás tomando? O sea, sí lo mencionas, pero se la regresas. O sea, de repente sí haces el comentario, yo también, sí es empatía, pero después es, platícame tú qué estás haciendo. O ya fuiste al doctor, o ya te tomaste algo, o cómo te vas sintiendo, cuántos días tienen, pero regresa de la conversación al otro, para que a la gente le gusta hablar de sí mismo.
Y si lo empiezan a hacer, agárrate de ahí y que hable de sí mismo. Yo le digo a la gente que, y es verdad, Nadia, lo que te voy a decir, yo creo que, no sé, yo creo que no, si acaso hay una o dos personas de las que yo conozco que saben más de mí que yo de ellas. Casi siempre yo sé más de la otra persona que ellos saben de mí. Y yo estoy a gusto, o sea, es algo que yo busco, que yo genero. Nada más mi psicóloga es la que me conoce más, sabe más de mí que yo de ella. Que yo de ella no sé casi nada. Y ella de mí sí sabe varias cosas, ¿no? Pero creo que de ahí en fuera no, no es común, o sea, que la gente sea, porque eso se siente cómoda. Hay que generar la comodidad en la persona. A partir de ahí, y una de esas es identificar cuando la persona habla de sí y te empieza a hablar, y tú sigues el camino, ¿no? Entonces eso va a ayudar a desarrollar. Y perdona, se me va la pregunta o los comentarios que me hiciste, ¿cuál era? Que estamos tan metidos en los mensajes, pero yo creo que va muy de la mano lo que te estaba comentando de cómo podemos sostener estas conversaciones difíciles, y sobre todo el soltar, ¿no? Como que soltar esas inseguridades cuando nos empezamos a cuestionar el por qué dijimos malas cosas. La noción nos puede ganar. Yo les hago una pregunta a la gente. ¿El que se enoja pierde? Y ya les dije que no necesariamente, ¿no? O sea, puede que sí, pero no necesariamente. A veces enojándose uno gana, porque evitas que la gente abuse, que la gente se pase de vista, que la gente te trate penal. Cuando te enojas, dices, bueno, con nadie no, porque sí se enoja, ¿no? O sea, es buena gente por las buenas, pero no hay que mancharse con ella porque también tiene su carácter. Entonces, la gestión de las emociones es importante. Tampoco digo enójate con todos y gritone a todo mundo, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso. Pero sí es identificar qué te está haciendo enojar. Y mira, yo tenía una novia hace años que era muy curioso porque ella me decía, cuando yo me enojo con ella con ciertas personas, me decía, a ver, chiquita, a ver, preciosa. Así, o sea, a nada como en un tono más así. Porque yo sabía que me estaba enojando y no quería agredir o lastimar, ofender. Entonces, conscientemente usaba palabras como de cariño, como bonitas, para que si me exaltara, eso suavizara la manera en que decía las cosas, ¿no? Y ella me decía después, ya que estaba tranquilo, es que Enrique, cuando no hablas así, yo dije, ya la vio, ya se enojó Enrique, ¿no? Ya. Entonces, la gente identifica, la gente te va conociendo, entonces sí es importante, sí, darte a respetar, reconocer tu valor y si es necesario de repente expresar tu enojo, es válido, nada más teniendo cuidado de no ofender, de no agredir, de no herir, pero tienes derecho a enojarte si te hicieron algo que te genera el enojo. Tienes derecho también a estar contento, a estar alegre. Y sí, es identificar, pero como bien decías, hay una palabra muy poderosa, muy fuerte, que es la conciencia. A partir de la conciencia, vamos a identificar cosas, porque a veces hacemos las cosas en automático. Hacemos nada más porque siempre lo hemos hecho así, y así lo hacemos siempre, sin darnos cuenta de que a lo mejor no tendría que ser de esa manera. Entonces sí, es también, es que en estarse observando, en estar analizando, en ver el entorno, es básico. O sea, y para comunicar, lo más importante, yo pensaría, que es escuchar. Generalmente yo cuando me comunico con una persona, no es el caso porque la dinámica es distinta, pero generalmente soy el que menos habla. Generalmente. Yo intento que la gente hable porque te da información y la información es poder. Y cuando digo poder, me refiero a que si identifico la emoción, lo que piensa, lo que siente, yo puedo saber mejor por dónde llegar, o por dónde ayudar, o por dónde platicar, o qué comentar.
que puede enriquecer, pero si me dedico a hablar, 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 pues tengo menos fuente de información, porque lo que yo digo, pues yo ya sé que pienso eso, yo ya sé, o sea, yo ya me conozco, ya, pero mejor se trata de conocer al otro o a las otras personas y a partir de ahí enriquecer la comunicación. Oye, pues qué bueno y qué bueno que nos los dices, que casi no hablas y estás escuchando mucho a tu emisor. Pero ahora por eso te traje aquí al programa para estarte exprimiendo toda la experiencia que traes de este tema. Entonces, reitero, lo que nos estás compartiendo de verdad es muy interesante, siempre como con este humor que te caracteriza de ser directo, pero también de alguna manera muy simpático de compartirnos los mensajes y eso es lo que nos ayuda bastante a los que hemos formado parte de tus capacitaciones. Eh, pues no sé si ya nos dimos cuenta, pero estamos ya en la recta final, Enrique. Nos quedan escasos 10 minutitos para nuestro episodio y no quisiera desaprovechar dos cosas. Antes de hacer el cierre, el que pudieras compartirnos dónde podemos encontrarte, cuáles son los talleres que impartes, todo acerca de Enrique Luba para que en algún momento, si tenemos esta necesidad de desarrollar o potencializar, ¿por qué no? Esta habilidad de comunicación, pues compartir contigo esta experiencia en tus talleres. Así que si nos puedes compartir un poquito y si tienes por ahí a la mano también algunas fechas interesantes para el próximo año o para este cierre de año, son bienvenidas. Gracias, Nadia. Pues mira, en el curso de andar en público, que es el que más he estado trabajando últimamente en los últimos meses, es un curso que es sabatino. Bueno, hay dos, uno que es sabatino y ya este sábado que viene, sábado 6 de diciembre, es cuando iniciamos el último del año. Son 4 sábados, es al norte de la Ciudad de México, en la colonia Lindavista. Y me gusta mucho porque hacemos varios ejercicios. Uno de ellos, bueno, hacemos como 15 ejercicios en todo el taller. Y además se pone muy divertido. Además también, ¿no? Además de que la gente da el curso y aprende cosas que le sirven en la vida cotidiana, se divierte. A veces que pasan 4 horas rapidísimo, es de media uno. Pero algo que hacemos es que grabamos algunos ejercicios. Pasa la persona, se graba y luego, aunque es un curso grupal, a cada uno se le manda durante la semana sus videos y se les hacen observaciones. Se le dice, mira, aquí te faltó esto, aquí considera esto, aquí X, ¿no? Lo que se da enriqueciendo con lo que se ve en esa sesión. De tal manera que comparamos el primer video, donde no tenían nada, o donde le hicieron así, como llegaron así, a ver, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y lo comparamos con el último, y es bonito, es satisfactorio ver cómo llegan y cómo se van. Y está, entonces hay un seguimiento personalizado, ¿no? A pesar de que es un curso grupal, con cada uno se hace un seguimiento personalizado. Y eso está padre. Y hay otro que es los domingos, ese nada más es un domingo, todo el día, que es el mismo, pero es con menos gente. Y pues es, porque hay gente que los sábados trabaja, estudia, o que le queda lejos, y al estar yendo y viniendo cada sábado, pues ya un solo domingo van, toman el curso y también está padre. Y tenemos otro de habilidades blandas, que es comunicación. O sea, ahí vemos carisma, empatía, asertividad, pues esos elementos. Porque mira, yo estoy convencido que la comunicación ayuda, potencializa las capacidades. Hay personas que pueden ser, por ejemplo, muy buenos contadores, excelentes, pero no se comunican bien y puede la gente pensar que ni sabe tanto. O les cuesta trabajo eh, trabajar en equipo. Y entonces, como les cuesta esa parte, pues entonces se dan limitando y se dan rezagando y es una lástima porque tienen una gran capacidad. Tienen muy desarrollada la habilidad dura, pero al no desarrollar la habilidad blanda, se puede ir rezagando. Entonces, yo trato de que la gente
sabe lo que hace, ¿no? Que es un buen contador, administrador, abogado, etcétera. Pero comunicar en verdad potencializa las capacidades. A veces una persona es muy buena, es un 10, comunica como 3 y da a parecer que es un 5. O una persona que a lo mejor es un 8 comunica como 10 y es el que tiene el ascenso, la promoción, el que crece, el que conecta, el que avanza. Y a lo mejor es 8, el otro era 10, pero este comunica como 10 y pues se va para arriba. Entonces, en desarrollar las habilidades de comunicación, te dediques a lo que te dediques, te potencializa. Esa de habilidades blandas está en video y eso es en línea y ya, cuando tenga las fechas ahí las voy a compartir en las redes sociales, que estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ya voy a regresar a TikTok, que lo tengo descuidado, pero... Y también ya estoy por abrir o regresar a hacer un podcast también, copiándote, que se llama Enriqueciéndote. Ya lo tuve alguna vez, pero ya voy a regresar. Y ahí enriqueciéndote, pues hablamos, bueno, voy a invitar a una psicóloga, voy a invitar a un nutriólogo, voy a invitar, o sea, temas que enriquezcan a la persona, ¿no? Entonces, pues ya también vamos a tenerte ahí en la que vas a ver, vamos que te dejes, Sí, no, y sí vamos a cambiar estuve papeles, ahí, ¿no? ahí No, sí anduve estuviste. hace unos años atrás, ¿no? Como 2, 3, no me acuerdo, pero sí, sí me acuerdo de que lo tenías y qué bueno que lo retomes porque al final del día toda esa información que nos compartes es muy valiosa. No, no es con gente valiosa, porque viene gente que se la sabe, o sea, se la sabe muy bien, y sí, sí me acuerdo que estuviste, pero este va a estar más mejor, vas a ver. Ah, bueno. Ok, sí, me parece perfecto. Yo encantada de estar contigo y seguir compartiendo, pues, para los demás, ¿no? Ayudar a compartir más información. Pues, Enrique, se nos acabó el tiempo, se nos acabó este episodio. La verdad es que Qué eh, rápido. fue, fue muy rápido, pero fue muchísima información. Si acabas de llegar porque tuviste oportunidad de sentarte y decir, ahora sí voy a empezar el episodio, no te preocupes, está grabado, lo tenemos por Spotify y por YouTube. Y yo siempre digo que este podcast de Lidera desde tu esencia es traer la libretita en mano y tu bolígrafo porque cada uno de los invitados trae mucha información que puede ser valiosa para nosotros y como lo dijo Enrique, al final del día, pues los invitados son los que traen esa información para cada uno de la audiencia. Entonces, me gustaría que pudiéramos cerrar, Enrique, con algún mensaje, pues transformador, ¿no? O sea, como que nos pudieras compartir en resumen de toda la información que nos diste tan interesante como que cuál sería esa filosofía personal que tienes sobre la comunicación o algún mensaje que puedas compartir en relación a comunicar, recordando y retomando también como que el título de este episodio, ¿no? Que es Comunica para conectar el lenguaje que transforma. Entonces, ¿qué nos podrías compartir, Enrique? La verdad es que para conectar necesitamos la comunicación. O sea, yo no me imagino cómo podemos conectar sin comunicar. E insisto, no necesariamente tenemos que hablar para comunicar. Ayuda muchísimo y si lo hacemos muy bien. Pero inclusive mensajes de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Estamos comunicando y ahí podemos conectar. Y no estamos hablando, pero estamos comunicando y esa comunicación genera conexión. El contacto visual. Cuando estamos comunicando hay que ver a la gente, a los ojos, porque es la ventana del alma, se dice. Y justamente es conectar. Entonces, y realmente cuando una persona aprende a comunicar, sus posibilidades de crecimiento se potencializan, no sé, se multiplican. Y justamente la comunicación, es que tú está hermoso, Nadia, eres una persona que me escogiste perfecto. La comunicación conecta. Y justamente para conectar, necesitamos conectar y la comunicación ya veíamos que tiene que ver con poner en común, que tenga en común con el otro y a partir de ahí todo conectar con esa otra persona.
De entrada pudiéramos pensar, es que él es blanco, yo soy negro. Él piensa de una manera, yo soy de otra, él tiene una religión y yo tengo otra, o no, no sé, o sea, pudiéramos pensar, pero la comunicación nos va a ayudar a encontrar en qué sí podemos conectar. Comunica para que conectes. De hecho, yo no voy a quedar con eso que tú me enseñaste hoy, que con esa propuesta de título. Gracias, Dario. No, 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 pues aquí estamos en esto de las creatividad, entonces si te sirve todo tuyo, ¿no? Al final la información que nos compartiste de comunicación, pues tú nos las diste y claro, ahí tienes, ¿no? El título para el próximo taller. Pues muy bien. eh, Vamos a dejar redes sociales en los comentarios de este episodio. Ojalá te des la oportunidad pues de poder participar en alguno de estos talleres. Si no puedes concluirlo en este año, pues que sea uno de tus propósitos para el 2026 el poder tener alguna capacitación que te ayude a desarrollarte y sobre todo los que estamos en bueno, en estas ganas de querer seguir creciendo y liderar desde la parte expansiva y desde la esencia. Entonces, eh, pues hemos llegado a nuestro final. Enrique, muchísimas gracias. Reitero de corazón todo lo que nos compartes y todo lo que aportas a cada uno de nosotros es muy valioso y pues nos sirve bastante. Yo sé que lo haces pues desde el servir, ¿no? Tal cual, ¿no? El apoyar y eso nos ha nutrido mucho a los que hemos compartido contigo. Entonces, reitero mi agradecimiento en este espacio y pues en todos los proyectos que podamos tener juntos, pues también muchísimas gracias por estar siempre como soporte. eh, Enrique es uno de nuestros mentores en nuestra comunidad de Grow Lead, que también es otro proyecto que traemos y pues nos comparte toda la información en relación a comunicación, en relación a estas habilidades. Entonces, muchísimas gracias. Y yo me quedo como con esta frase, ¿no? De que la comunicación no es lo que decimos, sino es lo que sostenemos desde la conciencia, desde lo que somos. Y va de la mano de todo lo que nos dijo Enrique. Entonces, los esperamos el próximo martes, un episodio más a las 10 de la mañana para que tú logres liderar desde tu esencia. Y aquí estamos. Un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, Bye Dario. Un bye. saludo a todos. Adiós. Adiós.